poco acerca de la palabra de Dios. Creo que siempre, cuando nosotros venimos los días martes, estudiamos la palabra. Cuando venimos el día jueves, seguimos estudiando la palabra. Venimos el día domingo y la palabra continúa. Y siempre el centro de esta iglesia es toda la palabra de Dios. Pero es importante que podamos entender por qué motivo o por qué razón la palabra de Dios es el centro, o por qué debería ser el centro de nuestra vida. ¿Qué es la palabra de Dios? Estos días que estaba allá en el interior, en los Pirpintos, un hermano pasa al frente. Antes de que me den lugar para predicar, él pasa al frente y él da esta frase que realmente me ha cautivado. El hermano dice: vamos a disfrutar solo de aquellas cosas que podemos entender. Únicamente podemos disfrutar de lo que entendemos. Y eso me ha llegado, me ha impactado. He comenzado a pensar y realmente ha sido algo de parte de Dios para poder complementar con el mensaje. Solamente podemos disfrutar de lo que entendemos. Usted imagínese, yo tengo mi nena, Sammy, de 1 año y 5 meses o 6 meses, no recuerdo bien. 8 meses, ¿en serio? ¡Epa! ¿Qué ha pasado? A veces uno está tan ocupado que se olvida de eso. Se quería justificar como sea. Bueno, 1 año y 8 meses tiene mi hija. Usted imagínese que yo traiga un millón de pesos y le doy a mi hija. Ella no entiende, ella no comprende lo que eso significa y no comprende el valor. Y ella, al no entender, al no comprender el valor que ese millón de pesos tiene, ella no lo va a disfrutar. Ella va a jugar, ella va a romper, y quizás si usted lo ve, usted se le va a partir el corazón. Pero ahora usted imagínese que yo venga y le digo: mire, hermano Seba, hermana Marisol, este millón es para usted. Comienza una alegría, comienza un gozo, comienza una sonrisa inevitable. ¿Por qué? Porque nosotros, o porque ellos, entendemos el valor de eso. Y automáticamente uno comienza a pensar cómo lo vamos a gastar, en qué lo podemos invertir y cómo vamos a disfrutarlo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos el valor. Pero una persona que no entiende, que no comprende, no va a poder disfrutar de esas cosas. Y quizás se va a perder de mucho por no entender o por no comprender el valor de ese millón de pesos. Amén. Y la hermana Marisol, solamente dar el ejemplo, se contenta estaba. Lo toma, lo recibe a la palabra. Ahora bien, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, Dios nos ha dado innumerables bendiciones que no se puede comparar a nada y a nadie en este mundo. Dios nos ha dado tanta riqueza, dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. O sea, a nosotros no nos falta nada. No hay nada que a nosotros nos pueda faltar. Cuando usted está triste, Dios ya ha provisto la bendición para esa tristeza. Cuando estamos enfermos, cuando estamos angustiados, cuando estamos afligidos, cuando estamos deprimidos, cualquier situación que estemos viviendo, Dios ya nos ha bendecido, Dios ya nos ha dado la salida para ese problema. ¿Por qué? Porque yo no tengo que decir: Señor, bendíceme, porque Dios ya me ha bendecido. Pero el problema es muchas veces que es tanta bendición que Dios nos ha dado que nosotros no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Y al no entender, al no comprender las bendiciones que Dios nos ha dado, no la podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque no entendemos su valor, porque no comprendemos el valor que tiene esas bendiciones de Dios para nosotros. Y una de esas bendiciones que Dios nos ha dado es justamente su palabra. Vamos a poder disfrutar solo lo que entendemos. Mire, la palabra disfrutar viene del latín y significa sacar el fruto de algo. Disfrutar significa sacar el fruto, sacar el beneficio, sacar la bendición de algo. Eso es disfrutar. Pero nosotros, hermano, nuestra vida va a depender de lo que nosotros hemos aprendido a disfrutar. Triste y lamentablemente, hay personas que se han acostumbrado a vivir tristes, angustiados, amargados y deprimidos. Ese es el fruto que ellos tienen.
Ellos disfrutan de eso, aunque no disfrutan para felicidad o para paz, pero ellos han aprendido a disfrutar de ese fruto. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos han conocido. Un matrimonio, por ejemplo, que viva peleando y que viva discutiendo, ellos se acostumbran a eso. Y ellos no conocen otra cosa que no sea pelear y discutir o llevarse mal. Y entonces ellos únicamente pueden alimentarse de ese fruto. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Entonces, hay personas también, por ejemplo, que viven una vida de pecado. Y usted lo ve y uno dice, che, pero ¿por qué? Es que es lo que ellos conocen. Eso es lo que ellos conocen. De eso es lo que ellos han aprendido a disfrutar. No han aprendido a disfrutar de otra cosa que no sea de lo malo. No han aprendido a disfrutar de otra cosa que no sea de la ira, que no sea del enojo, que no sea del rencor, del resentimiento, del odio. Eso forma parte de la vida de ellos. Es lo que conocen, es lo que entienden y es el fruto de lo cual ellos se alimentan. Pero sin embargo nosotros debemos aprender a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y parte de esas bendiciones que Dios tiene para nosotros es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la palabra de Dios? Porque si yo le digo, hermano, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. Usted tiene que meditar en la palabra. Usted lo va a hacer, pero porque el pastor le está diciendo. O porque usted ha escuchado que es bueno o que es eso lo que nosotros deberíamos hacer como cristianos. Pero no lo hacemos porque hemos aprendido a disfrutar. Y ahí está el secreto. Porque no es lo mismo hacer algo porque alguien me lo ha dicho. No es lo mismo hacer algo porque alguien me está diciendo o mandando que lo tengo que hacer, a que yo haga algo porque yo he aprendido a disfrutar, a gozarme y a deleitarme. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Veamos lo que dice la Biblia. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es la palabra de Dios? Dice, libro de Juan, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La traducción Dios habla hoy dice, en el principio ya existía la palabra. Escuche esto. En el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¡Aleluya! En el principio, dice Juan, ya existía la palabra. ¿Cuál palabra? Ahora, ¿por qué Juan dice en el principio? Cuando el apóstol Juan menciona en el principio, él está haciendo referencia al libro de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 nosotros vemos que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿a través de qué Dios ha creado todo lo que existe hoy en día? ¿A través de qué Dios ha creado al hombre, Dios ha creado a la mujer, el universo y todo lo que se mueve? A través de la palabra. En el libro de Génesis capítulo 1 creo que hay aproximadamente 8 o 9 veces que se repite y dijo Dios. Entonces Dios dice en la Biblia que Dios con su palabra creó todo lo que existe. Y dijo Dios, hágase el cielo, y el cielo existió. Y dijo Dios, haya lumbrera, y existieron. Y dijo Dios, divídanse las aguas, y las aguas se han dividido. Todo Dios lo ha hecho con su palabra. Pero ahora el apóstol Juan dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ahora Juan me dice que esa palabra creativa o esa palabra creadora que Dios usaba, valga la redundancia, para crear las cosas, era el mismo Dios. Era Dios mismo esa palabra. En el versículo 14 del libro de Juan dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad.
Aquel que es la palabra se hizo hombre. Entonces dice la Biblia que Dios ha creado todas las cosas a través de la palabra. Pero pasados los años, pasado el tiempo, esa palabra ha tomado forma humana. Y esa palabra, a través de la cual Dios ha creado todas las cosas, vino a la existencia. Y dice Juan, esa palabra que era al principio, esa palabra que ha creado las cosas, ahora ha tomado forma de hombre. Vino y habitó entre nosotros. Y afirma Juan y dice, y nosotros, dice Juan, vimos su gloria. Nosotros, dice Juan, vimos su poder. Juan está diciendo, nosotros hemos sido testigos que esa palabra de Dios era Jesús. Nosotros, dice Juan, hemos sido testigos que esa palabra que al principio ha creado las cosas, ha venido a este mundo en forma de hombre y estuvo entre nosotros. Entonces, cada vez que nosotros en nuestra casa o en la iglesia donde fuese, leemos esta palabra, lo que nosotros estamos haciendo, hermano, es alimentándonos de Cristo. Cada vez que usted lee la palabra, cada vez que usted medita la palabra, cada vez que usted declara esta palabra en su vida, es como si fuese que Cristo mismo se está metiendo dentro de usted. Usted piense por un momento en esto. La palabra creativa de Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, divídase las aguas. Y por esa palabra poderosa que Dios soltaba, las aguas se dividían. Esa misma palabra poderosa que ha creado las cosas está a nuestro alcance. Y esa misma palabra es el mismo Cristo, es el mismo Jesús. Entonces esa misma palabra creadora del principio está a nuestro alcance. Por eso, hermano, que cuando nosotros leemos la palabra, meditamos la palabra de Dios, Cristo se mete dentro de nosotros. Por eso que no podemos, esta palabra no puede ser reemplazada por ninguna autoridad humana. Esta palabra no puede ser reemplazada por mis pensamientos, por mi parecer o por lo que yo pienso o por lo que a mí me parece. Lo que yo pienso, lo que a mí me parece no importa y no interesa. ¿Sabe por qué? Porque lo que yo pienso o lo que a mí me parece no tiene poder para nada. Porque si lo que yo pienso o lo que a mí me parece tuviera poder, mi vida sería diferente. Mi vida sería una vida diferente. Viviríamos bien, lleno de paz, lleno de gozo, lleno de amor. Pero sin embargo, por vivir una vida como a mí me parece, o por vivir una vida según nuestros propios pensamientos, nos va mal en la vida. Pero todo cambia en nosotros, todo cambia en una persona, en una familia, en un matrimonio, cuando la palabra de Dios comienza a tomar lugar. Cuando la palabra de Dios comienza a ser el centro de esa vida. Entonces, cuando la palabra de Dios entra en un lugar, llega la salvación, llega la paz, llega el gozo, llega la alegría, la tristeza se va, el diablo se va, los demonios huyen. Pero el problema que tenemos es nuestra rebeldía. El problema que tenemos son nuestras estructuras, que nosotros constantemente queremos imponer nuestro parecer a lo que dice la palabra. Porque a veces hay personas que usted dice, hermano, hermana, pero la palabra dice, no, es que a mí no me parece. Es que no se trata si a usted le parece o no le parece. Se trata pura, única y exclusivamente de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dicho eso, la palabra de Dios dice, expresa también la comunicación de la voluntad de Dios y de sus propósitos divinos al hombre por medio de una revelación. Mira, hermano, Dios nos ha creado, Dios nos ha puesto en este mundo, pero Dios no nos ha traído y no nos ha dejado a la deriva, sino que Dios nos ha creado con un propósito. Muchas veces nosotros como seres humanos nos encontramos en un callejón sin salida. Muchas veces nos encontramos evadidos, gobernados por el miedo, por la tristeza, por la angustia, por la depresión, por la miseria, por todas cosas malas. Sencillamente por una razón. Porque no estamos encontrando el propósito de Dios para nuestras vidas. Mira, hermano, nada en el mundo le va a dar más sentido a su vida si no es únicamente el propósito de Dios. No hay hombre, no hay mujer,
No hay intimidad, no hay plata, no hay dinero, no hay oro, no hay nada en el mundo que pueda darle el verdadero sentido a su vida, sino únicamente el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios me dice, me muestra, me revela aquello para lo cual yo he sido creado. Pero la palabra de Dios nos revela el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces nosotros no tenemos por qué andar desorientados. No deberíamos al menos estar desorientados, perdidos, extraviados. No deberíamos vivir una vida sin sentido. Deberíamos vivir una vida plena. Deberíamos vivir una vida segura. Deberíamos estar seguros en la vida de cada paso que damos. Deberíamos estar seguros en la vida de cada decisión que tomamos. Deberíamos saber que cada decisión que estoy tomando es la segura, es la adecuada y es la ideal y es lo que va a traer bendición para mi vida. Pero muchas veces nos encontramos llenos de inseguridades, llenos de miedo. ¿Será lo correcto o no será lo correcto? Pero a veces eso es sencillamente porque hay algo en nosotros. Hay una conciencia que te está diciendo: eso no es lo correcto para vos. Eso no es el propósito de Dios para tu vida. Pero nosotros, como somos duros, como somos rebeldes, nosotros insistimos. Y así acabamos. ¿Por qué? Porque no nos acoplamos al propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2, dice Pablo: porque no hemos recibido, dice Pablo, el espíritu del mundo, sino, dice Pablo, que hemos recibido el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que a través del Espíritu de Dios, dice Pablo, podamos conocer, podamos entender los propósitos de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿cómo es que nosotros, siendo cristianos, andemos por la vida desorientados, perdidos y vacíos y secos? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo, diciendo o profesando ser cristiano, vivo una vida sin sentido? No sé si vengo, hay días que siento que voy, hay días que siento que vengo, hay días que siento que voy para allá y vivo una vida así, como una nube sin agua. Sin orden. Sencillamente, ¿por qué? Porque no queremos aceptar los propósitos de Dios y queremos tomar la vida como nosotros queremos. Entonces, hermano, la palabra de Dios, si usted quiere saber cuáles son los dones que Dios tiene para usted, si usted quiere saber cuál es el ministerio, para qué Dios lo ha llamado, cuál es el propósito, aquí está. Usted no tiene que andar detrás de un profeta. Usted no tiene que andar detrás de un pastor, detrás de un evangelista, ni pactando, ni sacrificando, ni decretando nada de esas ridiculeces. Porque aquí está la palabra de Dios. Esta es la profecía más segura. Por eso dice Pablo que Dios nos ha dado su Espíritu, y a través del Espíritu Santo de Dios, por su palabra, podemos entender para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Entonces vamos a ser personas seguras, vamos a ser personas con una mente estable, vamos a ser personas con propósito, que sabemos de dónde venimos, sabemos en dónde estoy parado y sé a dónde tengo que ir. Y una persona que sabe de dónde viene, una persona que sabe en dónde está parado y que sabe a dónde tiene que ir, muy difícil que alguien lo tire. Es muy difícil hacerlo desviar. ¿Por qué? Porque él está seguro, porque él o porque ella sabe quién es, sabe de dónde viene y sabe a dónde tiene que ir. Usted imagínese que usted tenga que ir al centro a hacer un trámite. Usted tiene que ir al banco a sacar un préstamo. Y mientras usted va al banco a sacar un préstamo, usted está decidido, usted está seguro de lo que tiene que hacer. En el colectivo se acerca alguien, se acerca una persona. ¿A dónde va? No, voy al banco, tengo que sacar un préstamo. No, ¿vos estás seguro que vas al banco a sacar préstamo? No, vos ibas para allá, para la municipalidad. A ver, dígame, una persona en sus juicios, sano juicio, en sus juicios cabales, usted sería capaz de decir: ah, no, tienes razón, yo iba para allá. A no ser que estemos medio, puede pasar. Pero en sentido general no lo vamos a hacer.
porque usted sabe de dónde viene y usted sabe a dónde va. Puede venir el policía, puede venir personal de municipalidad, puede venir quien quiera. Puede venir personal de tránsito, el hermano Adrián aparece diciéndole, no, usted no va para ahí. Usted dice, no, discúlpame, pero yo sé de dónde vengo y yo sé a dónde voy. Usted no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Pero ¿por qué en lo espiritual hacemos eso? Pero en la vida espiritual hacemos exactamente todo lo contrario. Cuando Dios nos ha dado una vida con propósito, por algo me estoy desviando un poco. Cuando Dios nos ha dado una vida con propósito, cuando Dios nos ha creado para ser personas seguras, personas estables, personas que sabemos quiénes somos y a dónde vamos, ¿cómo es que cualquier loco, cómo es que cualquier loca me puede hacer desviar del propósito de Dios? ¿Cómo es posible que un día yo sepa que quiero servir a Dios, yo sé que quiero adorar, yo sé que quiero predicar, y al otro día, no sé qué quiero? Sí sabe lo que quiere. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que nos encanta, nos gusta que nos distraigan del propósito de Dios. Porque nos deleitamos, sencillamente es así. No es una gran ciencia, sencillamente porque nos encanta. Porque muchas veces lo que el mundo nos ofrece, o porque muchas veces lo que nos desvía del propósito de Dios, parece ser mejor, parece ser más atractivo y parece que podemos disfrutar más que el propósito que Dios tiene para mi vida. Mire lo que somos. Mire la forma en la cual nos conducimos muchas veces en la vida. ¿Cuántas veces hacemos eso? Dejamos el propósito de Dios. En otras palabras estamos diciendo, Señor, tu propósito no me interesa. Yo sé que soy tu hija. Yo sé que tienes muchas cosas y grandes bendiciones. Pero por ahora no. Por ahora me quiero desviar un poquito. Déjame que me desvíe un poquito. Y nos desviamos un poquito. Y ese poquito nos lleva otro poquito y otro tanto. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos golpeados, quebrados, estamos así el ojo y volvemos así arrastrados. Y el Señor nos recibe. Porque esa es la gracia de Dios. Porque ese es el amor de Dios. Entonces dice Pablo, no podemos andar perdidos o extraviados. Porque Dios nos ha dado su Espíritu, el cual nos ayuda a entender el propósito para nuestras vidas. ¿Y cómo podemos conocer el propósito? Por la palabra de Dios. Ahora sí entramos al mensaje. En primer lugar también dice que la palabra de Dios es un alimento. Nosotros, hermanos, como seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Pero vamos a tomar alma y cuerpo nada más. Nuestro cuerpo, usted imagínese qué pasaría con su cuerpo si usted por una semana usted no desayuna, usted no almuerza y no cena y no toma agua. El cuerpo se debilita, las defensas comienzan a bajar. ¿Y cuál es el problema de cuando las defensas en un cuerpo comienzan a bajar? Estamos expuestos ¿a qué? A enfermedades, a cualquier virus, a cualquier bacteria. ¿Por qué? Porque estamos débiles, porque nuestras defensas están bajas, porque no nos estamos alimentando bien. Porque nuestro cuerpo, si bien Dios nos ha creado, Dios nos ha regalado, pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad cuidar nuestro cuerpo. ¿O acaso usted dice, bueno, Señor, este cuerpo que me has dado, este bello cuerpo, hoy tiene que desayunar, que vengan tus ángeles, me abran la boca y metan el café con leche? No hacemos eso. Nosotros nos levantamos, accionamos, buscamos el alimento, buscamos los nutrientes y alimentamos nuestro cuerpo, porque sabemos que es nuestra responsabilidad. Porque sabemos que necesitamos estar bien saludables para seguir adelante. ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, nuestro espíritu es exactamente lo mismo. Así como nuestro cuerpo físico natural necesita ser alimentado, también el espíritu, también el alma que Dios ha puesto en nosotros necesita ser alimentada. Todo problema, hermano, que la persona tiene, todo problema emocional, todo problema psicológico o psíquico, como usted le quiera llamar, que lo que nosotros tenemos se debe sencillamente a una razón. Dos razones: falta de alimentación o alimentación equivocada. No hay otra. No hay otra. Así que si usted se está sintiendo un poco medio desequilibrado emocionalmente, si por ahí siente que está perdiendo un poco el estribo, sencillamente hay una razón. Su espíritu no se está alimentando, o lo está alimentando, pero con cosas equivocadas.
Si nosotros deseamos un cuerpo saludable, usted imagínese que usted durante un mes, usted coma un lomito a la mañana, un lomito al mediodía y un lomito a la noche, por un mes, y una buena coca de vidrio bien helada. Es muy rico, pero usted sabe que es dañino. Usted sabe que su cuerpo va a explotar la diabetes, el azúcar, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque pero ¿se está alimentando? Sí, se está alimentando. Usted le está dando alimento a su cuerpo, pero es un alimento equivocado, incorrecto. Hermano, nosotros espiritualmente somos lo mismo y hacemos lo mismo. Ahora usted imagínese durante un mes, usted alimentándose de la palabra, meditando en la palabra, durante un mes con una vida en oración, durante un mes congregándose. ¿Cómo va a estar su espíritu? Fuerte, saludable, lleno de paz, lleno de gozo, y usted va a querer que se le presente el infierno y usted va a sentir la fuerza para pasarle al diablo y a los demonios por encima. ¿Por qué? Porque usted se está alimentando. Ahora imagínese que durante un mes usted no toque la Biblia, que durante un mes usted no ore, que durante un mes usted no se congregue, y usted se comienza a alimentar de la tele, de video, de TikTok, y pase horas y horas. Y usted se alimenta de enojo, se alimenta de ira, de resentimiento, de rencor, de chisme, y se alimenta. ¿Cómo usted espera tener una buena salud mental? Dios mío, es imposible. Su salud mental, su salud espiritual va a explotar. Es exactamente como que usted durante un mes le meta lomito a su cuerpo. Su salud física va a explotar. Su mente es exactamente lo mismo, nuestro espíritu es lo mismo. Entonces, cuando nos encontramos al borde del colapso, mentalmente o espiritualmente, tenemos que evaluar eso. ¿De qué me estoy alimentando? ¿Me estoy alimentando de lo correcto? A veces parece tan fácil, tan sencillo, hermano. Pero ¿sabe cuándo es fácil y cuándo es sencillo? Cuando estamos dispuestos a escuchar y a obedecer la palabra de Dios. Pero las cosas se tornan más difíciles, más complicadas cuando somos rebeldes y no queremos obedecer. Pero el alimento que nosotros necesitamos es la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 15, versículo 16. Esto es tremendo, dice el profeta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra, dice el profeta, me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Qué es lo que ha encontrado el profeta? Palabra de Dios. Él se ha encontrado con la palabra de Dios. Por eso dice, fueron halladas tus palabras. Primer paso. Y en segundo lugar, ¿qué hizo él cuando ha encontrado la palabra de Dios? Lo ha comido. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Tercera pregunta, ¿cuál ha sido la consecuencia o el beneficio de haber él comido o alimentado de la palabra de Dios? Fueron halladas tus palabras, yo las comí. ¿Y tu palabra, qué cosa? Tu palabra, ¿quién? Tu palabra. No dice mi esposa, no dice mi amante, no dice mi novio, ni mi novia, ni mi sueldo, no, dice tu palabra. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Cuántos queremos alegría? ¿Cuántos queremos una vida de alegría? ¿Cuántos queremos vivir una vida de gozo? Busque la palabra, aliméntese de la palabra de Dios y va a experimentar una vida de gozo. Va a experimentar una vida de paz, de alegría. ¿Ve que no es tan complicado, hermano? ¿Es complicado o no es complicado? No, no es tan complicado. No es, parece, pero no. Ahí cito nomás. Entonces el profeta, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y esa palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón. El salmista David en el Salmo 119, 103, hace una expresión el salmista de amor a la palabra de Dios. Y dice el salmista, cuán dulce es a mi paladar mi hombre. Dice así en su Biblia, ¿no? Usted tiene que leer la Biblia porque yo le puedo estar llevando para otro lado. Cuán dulce, dice el salmista, es a mi paladar mi esposa.
Cuán dulce es a mi paladar la ira, el enojo, el pecado, el resentimiento. Cuán dulce es a mi paladar. ¿Dice eso su Biblia? Cuán dulce es a mi paladar no hablarlo al hermano. Ay. La cita bíblica, ¿quiere, mija? Salmo 119. Dice el salmista: cuán dulce es a mi paladar ponerle el pie a mi hermano. Díselo, ¿o qué dice su Biblia? La mía dice: cuán dulce es a mi paladar tu palabra. Refuerza la expresión David y dice: más dulce que la miel. Pero a veces nosotros buscamos eso dulce afuera. ¿El pecado es lindo o no es lindo? ¿Qué dice usted? ¿Es hermoso el pecado o es feo? Es hermoso, es sabroso, es bello, es precioso el pecado. Porque si el pecado fuera picante, ¿quién pecaría? Nadie. Pero precisamente pecamos, precisamente nos atrae porque es sabroso, porque es dulce, porque es precioso. Pero el problema es el final. Ay, Dios mío. El problema es la consecuencia. El problema es cuando viene, ¡pah! David ha caído con Betsabé. Dice que Betsabé, ¿cómo era Betsabé? Muy hermosa. ¿Ha disfrutado David ese momento con esa mujer muy hermosa? No, yo creo que ha caído en depresión. No, yo creo que David ha estado triste. No, hermano, David se ha gozado. David ha disfrutado. Era la mujer más hermosa. Betsabé era muy hermosa. Es precioso el pecado, claro que sí. Pero después vino la consecuencia. ¡Pah! Los hijos abusaban de su propia hija. Un hijo ha matado al otro hijo. Un hijo que se ha levantado contra él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir disfrutando ese pecado sabroso, pero que al final... Entonces dice: cuán dulce, dice el salmista, son a mi paladar tus palabras. En segundo lugar, debemos destacar el poder de la palabra de Dios. Dice Jeremías capítulo 23 versículo 29. Dios habla al profeta. Dios habla al profeta Jeremías y le dice: Jeremías, ¿no es mi palabra, dice Dios, como fuego? ¿No es mi palabra, dice Dios, como fuego y como martillo que rompe la piedra? Es una pregunta, pero en realidad es una afirmación. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, mi palabra es como fuego. ¿Y qué hace el fuego? Quema, consume. No importa qué tan dura sea la leña, no importa qué tan grueso, qué tan grande sea la planta, pero donde hay fuego, la planta, la leña no se puede resistir, porque el fuego quema, porque el fuego consume. Entonces Dios dice: mi palabra es como fuego. ¿Y qué es? ¿Y por qué nosotros necesitamos en nuestra vida esa palabra que es como fuego? Porque también nosotros tenemos planta, porque también nosotros tenemos leña que necesitan ser consumidos por un fuego. Esa leña que nosotros tenemos es el pecado. Esa leña que nosotros tenemos es la tristeza, la angustia, el miedo, la enfermedad, la depresión, la depravación. Todo lo malo, nosotros cargamos con esas leñas. Ahora usted imagínese, piense un momento en lo que le estoy diciendo. Piense en un sentido literal. Leña, literalmente una planta. Usted agarra 1 metro de leña y carga en sus hombros. Quizá al principio usted lo carga, pero ¿cuántos metros cree que puede hacer? Va a ser 1 paso, 2 pasos, pero después ¿qué pasa? Esa leña, ese peso comienza a sentirse, comienza a doler. Y cada vez cuesta más y cuesta más. Espiritualmente, hermano, es exactamente lo mismo. Muchas veces estamos cargados de leña, pero esa leña no es una planta de quebracho, sino que esa leña que muchas veces cargamos es la tristeza, el miedo, la angustia, miedo al fracaso, la frustración. Cargamos con un pasado y cargamos con muchísimas cosas, que esas son leñas que nosotros cargamos, y cada vez pesa más y pesa más. Por eso hay personas que al principio dicen: no, yo sé que puedo, y después se da cuenta que no puede, y ahí busca a Dios. Pero dice el Señor al profeta: mi palabra es como fuego que consume. Así que, hermanos, necesitamos la palabra de Dios también. ¿Por qué? Porque la palabra es como un fuego.
Entonces, cuando usted se alimenta de la palabra, cuando usted lee la palabra, cuando usted medita la palabra, esa palabra se enciende en su vida. Esa palabra se enciende un fuego en su corazón y ese fuego comienza a arder y comienza a quemar. Y comienza a quemar la tristeza, y comienza a quemar la angustia, y comienza a quemar el miedo, y comienza a quemar la depresión, y comienza a quemar todo lo malo. Y usted dice, che, qué bien que me siento. ¿O por qué usted cree que a toda persona nos hace tanto bien escuchar la palabra, aunque nos cueste? ¿Por qué usted cree que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra y salimos como renovados? Porque la palabra es un fuego que consume. Por eso, hermano, lea la palabra, medite la palabra, declare la palabra de Dios en su vida, en su hogar, en su familia. Y esa palabra es un fuego que se enciende. En segundo lugar, le dice Dios al profeta, mi palabra también es como un martillo que rompe la piedra. Un martillo que rompe la piedra. Hay piedras duras, hay piedras muy extremadamente duras, y que usted sabe que con un martillazo usted no lo va a romper. Pero ¿qué es lo que necesita para que esa piedra se rompa? Constancia. Usted puede tener una roca así y un martillo muy pequeño. Usted va a dar un golpe y no se rompe. Pero usted y yo sabemos que si somos constantes, si somos perseverantes y golpeamos, y golpeamos, y golpeamos, pum, 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 y llega un momento que por la constancia, llega un momento que por la perseverancia de golpear y golpear, esa piedra pum, se rompe. Muchas veces nuestro corazón representa una piedra, una roca, porque somos rebeldes, porque no queremos obedecer, porque tratamos la forma de manipular a Dios, buscamos la forma de manipular la palabra, buscamos la forma de acomodar la palabra para que la palabra me apruebe y me diga que lo que yo estoy haciendo no es tan mal como parece. Esa es una roca, esa es una piedra que necesita ser golpeada por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros, a pesar, no importa que tan duros seamos, no importa que tantas rebeldías tengamos, pero cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, reconociendo que somos duros, reconociendo que somos rebeldes, reconociendo que este pecado me está gustando, me encanta, pero me hace mal, y me expongo a la palabra golpea, y golpea, y golpea, y golpea, hasta que llega un momento que el Espíritu Santo de Dios obra y nos trae convicción de pecado, nos trae arrepentimiento, nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios, nos apartamos del pecado y consagramos nuestra vida. Así que, hermanos, necesitamos la palabra de Dios porque es un fuego y porque es un martillo para nuestras vidas. Libro de San Juan 6:63 dice Jesús, hablando del poder de la palabra. Dice Jesús, el Espíritu es el que da vida. La carne, dice Jesús, para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Hermanos, nosotros necesitamos palabra de Dios, porque nosotros constantemente nos debilitamos, constantemente nuestro ánimo decae. Constantemente a veces somos personas inestables. Un día creemos, otro día dudamos. Un día creo que Dios está conmigo, pero viene el problema, viene la adversidad y ya me pongo en tela de juicio y no sé si Dios estará conmigo. Un día queremos predicar y que se arrepienta el diablo, y otro día no queremos abrir la boca para nada. Entonces necesitamos la palabra de Dios, porque Jesús dice, la palabra que yo les he dado son espíritu y son vida. Entonces, cuando usted se alimenta de la palabra de Dios, su espíritu recibe vida, recibe fortaleza, recibe paz, recibe bendición. ¿Se da cuenta, hermano, por qué nos conviene tanto obedecer a Dios? Y se da cuenta usted cómo el diablo nos engaña por el pecado, haciéndonos creer que eso es mejor y más rico y más sabroso. Sí, pero temporal. Espera un momento. Espera un momento. Yo conozco personas que han tomado una mala decisión sabiendo que estaba mal. No, yo sé que puedo. Hoy en día están su vida destruida, matrimonio destruido, que no saben qué pasa.
y quieren una solución y no la encuentran. Quieren volver a Dios y no pueden. ¿Sabe por qué? Porque con Dios no se juega. Porque Dios no nos habla para que nosotros hagamos oídos sordos. Este es el día de salvación, este es el día de gracia, este es el día de volvernos a Dios, este es el día de ponernos a cuenta con Dios, este es el día de comenzar a atesorar la palabra de Dios en nuestra vida, este es el día, esta es la noche que la palabra de Dios traiga vida a nosotros, nos resucite, nos levante. Tercer lugar, tenemos la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, el valle de huesos secos. Precisamente en el versículo 7, dice Dios, dice el profeta, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza. El profeta dice que ha sido llevado por el Espíritu a un valle. Y en ese valle dice que había innumerable cantidad de huesos secos. Pero dice la Biblia que esos huesos no solamente estaban secos, sino que estaban secos en gran manera. O sea que podrían haber tenido años, cientos de años, esos huesos secos ahí. Pero el profeta dice, y vino palabra de Jehová. ¿Qué vino? Vino palabra de Jehová y me dijo, hijo de hombre, profetiza sobre este valle de huesos secos y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Pero lo importante, uno de los puntos importantes de esto, que el profeta no estaba profetizando locuras. El profeta no estaba profetizando palabras que él quería o lo que a él se le venía a rebajar la gana. El profeta lo que estaba soltando era palabra de Dios. El profeta lo que estaba declarando era la palabra revelada que Dios le ha dado para que diga. Entonces dice el profeta, y profeticé como me fue dicho. Y mientras yo profetizaba, dice, algo pasó. Que los huesos secos comenzaron a unirse, cada hueso con su hueso. Después dice el profeta Ezequiel en el versículo 9, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza sobre esos huesos. Y mientras yo profetizaba, dice Ezequiel, hubo un ruido. Y sobre esos huesos secos comenzó a abrir, comenzó a crecer carne. Y sobre la carne comenzó a crecer tendones y comenzó a crecer piel. Finalmente, dice el profeta, me dijo, hijo de hombre, profetiza espíritu de vida sobre esos huesos. Y dice que mientras él profetizaba, el espíritu de vida vino. Mientras él profetizaba, el espíritu de vida vino. Y cuando el espíritu de vida vino, entró en esos huesos secos, entró en esos huesos muertos y les dio vida y los ha levantado. Pero ¿cuándo ha pasado eso? Cuando Ezequiel profetizaba, cuando Ezequiel declaraba la palabra de Dios. Entonces cuando usted medita, cuando usted lee, cuando usted declara la palabra de Dios, algo pasa y algo sucede. Y lo que pasa y lo que sucede es que el espíritu de vida se hace presente. Por eso, hermanos, no importa qué tan seco nos encontremos, no importa qué tan muertos nos encontremos esta noche, pero si nosotros abrimos nuestro corazón y declaramos la palabra de Dios, el espíritu de vida va a venir. El espíritu de vida va a soplar. Y cuando el espíritu de vida sopla, los muertos reviven. Cuando el espíritu de vida sopla, los muertos cobran vida, se levanta y caminamos. Ese es el poder de la palabra. Pero el profeta dice, profeticé como me fue mandado. Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender, no importa qué tan seco se vea tu vida, no importa qué tan seca se vea tu familia, no importa qué tan seco se vean tus hijos, tu matrimonio, pero si usted lleva la palabra de Dios, ese matrimonio va a cobrar vida. Si usted lleva la palabra de Dios, esa vida, esa familia, ese hijo va a cobrar vida. Porque el Espíritu de Dios es el que da vida. Pero ahora vamos a ver una consecuencia de cuando la palabra no está. La consecuencia de cuando la palabra escasea. Dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra, y ministraba el joven Samuel en el templo.
Samuel ministraba en el templo, pero ¿qué pasaba? Dice que Samuel ministraba en el templo, pero había un problema. Samuel estaba en el templo, Samuel limpiaba el templo, Samuel venía a los sacrificios, Samuel venía el domingo a la reunión, Samuel venía el martes, Samuel venía siempre y él ministraba el templo, pero había un problema, que la palabra de Dios escaseaba. Y al escasear la palabra de Dios, dice 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Dios en el templo y la palabra de Dios escaseaba. Y como la palabra de Dios escaseaba, no había visión con frecuencia. El pueblo estaba ciego, el pueblo estaba sordo, el pueblo estaba endurecido, el pueblo estaba rebelde, el pueblo estaba caminando de espaldas a Dios. ¿Por qué? Porque no había palabra de Dios. Y al no haber palabra de Dios, dice que no había visión y cada uno hacía lo que quería. Entonces, una de las consecuencias que nosotros vemos en el libro de Samuel de que la palabra de Dios no estaba, dice que los hijos del sacerdote Elí fornicaban, adulteraban con las mujeres en la puerta del templo. ¿Por qué? Porque la palabra no estaba, porque la palabra escaseaba. Miren, cuando la palabra de Dios no está en una iglesia, no importa el nombre, no importa el renombre, no importa el pastor, la pastora, apóstol, discípulo, arcángel, no importa el título, no importa el cargo, no importa la multitud, no importa si es una iglesia llena que no entra un alfiler. Pero cuando la palabra de Dios no está en una iglesia, cuando la palabra de Dios escasea, el pecado entra y se adueña de la iglesia. Y es por eso que tenemos graves problemas hoy en día, que tenemos pastores en pecado, en adulterio, ministrando, predicando la palabra de Dios. Por eso que tenemos personas en pecado con su matrimonio, pero intentando restaurar otro matrimonio. Por eso que tenemos personas que el músico sale con la mujer del otro, del baterista y el baterista, y así sucesivamente. Pasa eso. Es triste, es duro, pero es una realidad que se está viviendo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque la palabra de Dios escasea. Porque cuando la palabra de Dios está en un lugar, yo me puedo desviar, claro que sí. Pero ahí viene la palabra de Dios, ¡pum! Así no es. Así no es, te estás equivocando. Y ahí nos vuelve, nos endereza y seguimos adelante. Por eso, hermano, usted siéntase dichoso. Si la palabra lo golpea, si la palabra le pega, si la palabra lo confronta, usted dé gracia y dé gloria a Dios. Porque ese es el amor de Dios por su vida. Porque si a usted no le interesara, porque si a Dios usted no le interesara, no se hubiese ocupado en mandar su palabra. Y lo hubiese dejado que usted o que nosotros hagamos y vivamos como queramos. Pero Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, Dios envía su palabra para traer corrección, para traer ánimo, para traer aliento, para corregirnos. Por eso, hermano, no seamos rebeldes, no seamos duros, no seamos desobedientes a la palabra de Dios. Dios quiere que gocemos. Dios quiere que seamos personas felices en la vida. Dios quiere que podamos gozar de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, de nuestros hijos. Pero no la forma nuestra, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere y como Dios ha dicho. Entonces dice que no había palabra y no había visión con frecuencia. Cuando no hay palabra de Dios, estamos ciegos y todo nos parece lindo, todo nos parece bonito y todo nos parece una buena alternativa. Porque estamos ciegos, estamos endurecidos. Y cuando la palabra de Dios no está, no podemos discernir entre lo malo y lo bueno. Cuando nosotros cerramos nuestro corazón a la palabra de Dios, nos endurecemos. Y fácilmente somos arrastrados por una sonrisa, por una ropa, por un título, por un cargo, por lo que usted le quiera poner. ¿Por qué? Porque no tenemos el discernimiento. Pero donde hay un hombre, donde hay una mujer, donde hay un joven, donde hay una jovencita, con la palabra de Dios tiene el discernimiento. Y por más que se acerque una hermosa sonrisa, un hermoso cuerpito, dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque lo único que estás queriendo es apartarme de Dios, apartarme del propósito de Dios para mi vida. Y esto no pasa solamente con el soltero y la soltera, pasa con los casados. Porque también hay muchos casados, hombres y mujeres, que son arrastrados por una sonrisa o por un lindo cuerpo, por un cuerpo bonito.
¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios y estamos ciegos. Y así ciegos como estamos, caemos y nos hacemos pedazos. Amén. Amén. Cuando la palabra de Dios escasea. Pero no solamente necesitamos la palabra de Dios, sino que también necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 24, que Jesús, después de haber resucitado, dice que un grupo de sus discípulos iba camino rumbo a Emaús. Y ellos dicen que iban practicando, iban hablando, iban dialogando acerca de lo que había sucedido. Y Jesús llega y se suma a la charla, a la conversación. Y Jesús le dice, ¿qué es esto que platicáis? ¿Qué hablan entre ustedes? Y los discípulos dicen, ¿acaso eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Israel? ¿Acaso eres el único forastero que no sabe lo que le ha pasado a Jesús de Nazaret? Que era un hombre bueno, varón justo, lleno de gracia, pero que lo han crucificado y lo han muerto. ¿Y quién estaba hablando con ellos? Era Jesús el que le estaba hablando. Y no solamente eso, dice la Biblia que Jesús comienza a hablarles la palabra de Dios. ¿Qué comienza a hablar Jesús? La palabra de Dios. Presta atención a eso. Y dice que Jesús comienza desde Moisés y pasando por todos los profetas, por Moisés, por Elías, por Jeremías, por Zacarías, por Isaías, por todos los profetas. Él lo ha paseado por la Biblia, diciéndoles, mostrándoles cómo la Biblia hablaba todo acerca de Él. Cómo la Biblia había anticipado los padecimientos y sufrimientos de Cristo. Pero ellos no entendían. Ellos no comprendían porque estaban ciegos, porque sus ojos estaban velados. Pero Jesús llega a un cierto lugar, se sientan y Jesús está por compartir el pan. Y cuando Jesús está por partir el pan, dice que los ojos de ellos les fueron abiertos. Y cuando los ojos de ellos les fueron abiertos, ahí dijeron, ahora sí entiendo. Y se dicen entre los discípulos, pero Jesús ya había desaparecido. Y se dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos citaba la palabra de Dios? Recién ahí se habían dado cuenta. Estaban con Jesús. Jesús les estaba hablando, les estaba predicando. Sentían la presencia de Dios. El fuego del Espíritu Santo, el fuego de la palabra ardía en sus corazones, pero no se daban cuenta. Hasta que Cristo abrió sus ojos. ¿Qué nos quiere decir? Que podemos estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, podemos sentirnos abrazados, envueltos en la presencia, podemos sentir el fuego, podemos estar sintiendo el calor y todo lo lindo y lo bonito, pero aún así podemos estar ciegos, sin entender y sin comprender. Pero dice que cuando el Espíritu Santo le abrió los ojos, ellos dijeron, ahora sí. Ahora entiende por qué es que hay personas que tienen tantas experiencias con la presencia de Dios, experiencias tan lindas, tan bonitas, pero viven una vida como si nunca hubiesen conocido a Dios. Han aprendido la palabra, han experimentado la presencia, han experimentado el fuego del Espíritu Santo, han saltado, han danzado, han llorado en la presencia, lloran el domingo en la iglesia, tocados por la presencia, se caen por la presencia, saltan por la presencia, pero siguen en pecado. Son inestables, inseguros. Cualquier viento los tira, cualquier viento viene y los lleva por donde quiere. ¿Por qué? Porque están ciegos. Los discípulos estaban experimentando la presencia de Jesús, hermano. Él mismo les estaba hablando. Ellos sentían el fuego, pero no se daban cuenta, porque sus ojos estaban velados, estaban ciegos. Así que por eso, hermano, no solamente necesitamos la palabra, sino que necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos. Amén. Cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos, esto nos dará, dice, acceso a las bendiciones de la palabra de Dios. El problema de nosotros es que leemos la palabra, estudiamos, memorizamos, lo sabemos de memoria, hasta podemos enseñar o predicar, pero podemos estar no disfrutando de la palabra de Dios. Ay, Señor.
Esto nos dará acceso a las bendiciones de la palabra de Dios. Miren, cuando un hombre, cuando una mujer, cuando un joven, una jovencita, escuche esto, aprende a disfrutar de la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa con el mundo? Pierde valor, pierde sentido, no le importa, no le interesa. ¿Por qué? Porque ha conocido la palabra de Dios. Porque ha conocido, porque ha aprendido a deleitarse en los frutos de la palabra. Porque ahora la satisfacción a su vida, la satisfacción a su corazón no está en el sexo, no está en el alcohol, no está en las drogas, no está en los malos amigos, no está en el mundo, sino que ahora la satisfacción a su vida, sino que ahora el sentido a su vida, sino que ahora el gozo, la paz, la alegría a su vida no proviene del mundo, sino de la palabra de Dios. Y es ahí cuando el mundo pierde sentido. Pero si nosotros todavía no hemos aprendido a disfrutar de los frutos, de las bendiciones de la palabra de Dios para nosotros, el mundo nos va a arrastrar cuando quiere y como se le dé la rebajar la gana. Por eso somos arrastrados tan fácil por las cosas del mundo, porque todavía no hemos aprendido a deleitarnos en Dios, porque todavía no hemos aprendido a deleitarnos en su presencia, porque todavía no hemos aprendido que la presencia de Cristo, que la persona de Cristo, que la presencia de Dios para mi vida y que su palabra es más que suficiente. Entonces, como la palabra para mí no es suficiente, como Cristo no es suficiente, yo tengo que buscar otra cosa. Usted imagínese que mañana al mediodía o mañana usted desayuna en su casa con una tacita de mate cocido y usted va a quedar con hambre. Más si yo en mi casa yo estoy acostumbrado a tomar una buena taza. Usted imagínese que yo tomo una taza así grande, pero que mañana yo tome así, esa tacita de un traguito. Voy a quedar con un hambre loco. ¿Y qué voy a hacer? Ay, nadie sabe. Voy a buscar en otro lado, hermano. Eso vamos a hacer todo. Pero ¿por qué voy a buscar en otro lado? Porque esa tacita era muy pequeña y no ha alcanzado a satisfacer la necesidad que yo tengo. Eso es exactamente lo mismo lo que nosotros hacemos. Cuando la palabra de Dios no nos satisface, cuando la palabra no es suficiente, cuando la presencia no es suficiente, cuando el propósito de Dios que son mayores no es suficiente, yo busco en el mundo. Busco en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en la inmundicia, en los vicios, en la música, en el show, en lo que usted quiera, buscamos. Sencillamente porque Dios no es suficiente para nosotros. Gloria a Dios. Bendito Padre, te alabamos. Es tiempo de volverse a Dios. No con una actitud de apariencia, no con una actitud de asistencia perfecta a la iglesia. Es tiempo de volverse a Dios y encontrar esa plenitud que necesitamos en su presencia, para que podamos decir como decía Moisés: Señor, si tú no vas conmigo, no me saques de ese lugar. Estaba en la localidad de Los Piripintos y mis compañeros no tenían para escuchar música. Ya se estaban desesperando los muchachos porque no podían escuchar música. Se han buscado la forma, han conseguido un parlante. Entonces nos despertábamos a las 6, 7 de la mañana y la música ahí, a todo volumen. Ellos se deleitaban, ellos se gozaban, pero yo no. Entonces yo, ¿qué hacía? Iba a mi habitación, me encerraba, me acostaba, me tapaba hasta la cabeza, ponía la almohada en mi cabeza, la campera en mi cabeza y todo lo que sea necesario para tratar de conectarme un poco, y comenzaba a orar. Comenzaba a meditar en la palabra. Comenzaba a buscar su presencia. ¿Por qué? Porque mi satisfacción, porque lo que a mí me hace sentir completo no es lo que el mundo me da. Lo que a mí me hace sentir completo es lo que viene de la presencia de Dios. Lo que a mí me hace sentir completo y lleno es la palabra, es el gozo de la palabra. Por eso dice el profeta: fueron halladas tu palabra y yo la comí, y ella me fue por gozo y por alegría de mi corazón.
Ahora entendemos, hermano, por qué motivo el mundo nos atrae y nos seduce tanto. Sencillamente porque no hemos aprendido a deleitarnos en Cristo. Él es más que suficiente. Él es más que suficiente que un hombre. Él es más que suficiente que una mujer. Él es más que suficiente que una noche de alcohol. Él es más que suficiente que una noche de sexo con la persona más bonita, más hermosa del mundo. Él es más que suficiente que cualquier cosa que el mundo pueda darnos. Alimentarnos de lo que el mundo nos da es un abismo. Alimentarnos de lo que el mundo nos ofrece es caer en un abismo sin fondo. Nunca nos puede satisfacer el mundo. Son satisfacciones circunstanciales, momentáneas nada más. Pero después nos invade el miedo, nos invade la tristeza, la angustia, la desesperación y no sé qué me pasa. No, si sabes qué te pasa. No, es que yo no sé por qué estoy. Si sabes por qué estás así. Sabes dónde tienes que buscar. Sabe a lo que le tienes que decir que no. Sabe que a esa persona le tienes que decir que no y le estás diciendo que sí. No es que no sabes, sí sabemos, hermano. Pero nos hacemos los inconscientes, los desentendidos, creyendo que de esa forma nos vamos a poder justificar delante de Dios. Pero la única forma que podemos justificarnos delante de Dios es a través del arrepentimiento, pidiendo perdón, reconciliándonos y aceptando el perdón, aceptando la gracia de Cristo en nuestras vidas. Esto nos dará acceso a las bendiciones de la palabra. Nos convertimos en verdaderos discípulos de Cristo. San Juan 8:31 dice: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ¿cuándo? Cuando venga a la iglesia. Cuando me acuerde, no, cuando permanecemos, cuando somos firmes, cuando permanecemos en obediencia a la palabra, cuando permanecemos en obediencia, cuando lo más importante para mi vida es lo que dice la palabra de Dios y no lo que yo pienso, no lo que yo creo y no lo que a mí me parece. Porque a veces nosotros no queremos ceder por el orgullo, por la soberbia que tenemos. No nos queremos doblegar ante la palabra de Dios. Pero Jesús dice a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecieren en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Y cuando un hombre, cuando una mujer permanece en la palabra, se convierte en un verdadero discípulo. Y cuando se convierte en un verdadero discípulo, dice Jesús: si permanecen en mis palabras, serán verdaderos discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. La verdad nos hará libres. Y a veces hemos usado que la verdad es confesar el pecado, pero no es eso a lo que hace referencia. La verdad es Cristo. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, cuando nosotros obedecemos la palabra y dejamos de lado lo que el mundo nos da, dejamos de lado los deleites, los placeres, renunciamos al pecado, nos arrepentimos y decidimos obedecer a Dios, comenzamos a conocer a Cristo. Él es la verdad. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Esa verdad nos liberta, nos transforma, cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de ser. Y el mundo pierde sentido para nosotros. El mundo pierde atracción, pierde valor para nosotros. Trae sanidad. La palabra trae sanidad. San Mateo 8:8 dice que va un centurión a Jesús. Dice: Señor, mi criado está enfermo en gran manera, gravemente enfermo. Y Jesús dice: yo voy y le sano. No, Señor, no vayas a mi casa, le dice. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Oh, grande es tu fe. Ve y como has creído te sea hecho. Él ha creído ¿a qué cosa? A la palabra. No, Señor, solamente di la palabra y mi criado sanará. Cuando él llegó a su casa, el criado estaba sano. La palabra de Dios trae sanidad. La palabra de Dios trae estabilidad. Por eso cuando nosotros nos alimentamos, la palabra de Dios trae sanidad a nuestra mente, a nuestro corazón. Hay personas enfermas de celo. Hay personas que son enfermas de corazón. Hay personas con herida en su corazón de años. Hay personas que cargan resentimiento, que cargan ira, enojo.
contra el padre, contra la madre, contra el hermano, contra la hermana, contra el gobierno. Hay personas enojadas con todas, son personas enfermas. Cuando hay una persona celosa, esa persona es una persona enferma. Eso dice la Biblia. Pero cuando nosotros acudimos a la palabra de Dios, esa palabra trae vida, esa palabra trae sanidad. Entonces la tristeza comienza a desaparecer, los celos comienzan a desaparecer, el miedo se va, el temor se va, porque ha llegado la palabra. Y cuando la palabra llega, llega la sanidad, llega la libertad, llega la restauración a mi vida, a mi hogar, a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos. Finalmente, la palabra trae crecimiento. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro dice desead, habla de un anhelo. Nosotros debemos desear, nosotros debemos anhelar la palabra de Dios. Yo no he visto, no conozco personas que no sean apasionadas por la palabra de Dios, que no sean personas apasionadas por la oración y que estén creciendo. Los únicos que crecen, los únicos que alcanzan los propósitos de Dios, los únicos que alcanzan el diseño, que alcanzan a disfrutar la presencia de Dios, son personas apasionadas. Pero no apasionadas por el mundo, sino que son personas apasionadas por la palabra. Son personas apasionadas por su presencia. Son personas apasionadas en adorar a Dios. Por eso dice Pedro, desear, habla de una pasión, habla de una intensidad. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Pero ¿cuál leche espiritual? Quiero resaltar que cuando dice leche espiritual, habla de la palabra de Dios. Entonces Pedro dice, desead como niños la leche espiritual. Pero ¿cuál leche espiritual? La leche espiritual, pero da una característica. La leche espiritual no adulterada. No cualquier leche. Usted imagínese lo que tenemos hijos, que usted le dé una leche vencida, una leche cortada y contaminada. No, yo le estoy dando leche para que mi hijo crezca sano, fuerte. Lo estás matando. Y es muy probable que lo termine matando o que termine internado en terapia. ¿Por qué? Porque usted le está dando una leche, pero una leche contaminada. Usted le está dando una leche corrompida. Usted le está dando una leche que se ha echado a perder. Y eso no trae vida, no trae fortaleza. Eso trae muerte, trae enfermedad, trae miseria a la vida del bebé. Y nosotros espiritualmente, hermanos, somos exactamente lo mismo. Por eso dice Pedro, desear la leche espiritual no adulterada. Yo me puedo estar alimentando de la palabra, puedo escuchar la palabra, pero si yo distorsiono la palabra, si yo tuerzo, si yo manipulo la palabra y si yo la interpreto a la palabra como yo quiero, para acomodar a mi vida desordenada, yo estoy adulterando la palabra. Entonces ya no me estoy alimentando de una palabra sólida, verdadera, y esa palabra pierde efecto. Entonces nos terminamos enfermando. ¿Por qué? Porque estamos siendo alimentados, pero de una palabra contaminada, de una palabra corrompida, distorsionada, manipulada. Pero Pedro dice, desead como niños reciben la leche espiritual no adulterada. Y entonces cuando nosotros deseamos esa leche, eso trae crecimiento, eso trae expansión. Entonces vamos a experimentar la presencia de nuestra vida, vamos a experimentar la presencia del Espíritu Santo, vamos a tener sanidad en nuestra mente, sanidad en nuestro corazón, sanidad en nuestros pensamientos. La tristeza se va, el miedo se va, pero ¿cuándo? Cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, sólida, pura, verdadera, tal y como está escrita. Amén. Aunque me duela. Gloria a Dios. Vamos a compartir la Santa Cena. Hermana Adela, mi suegra, por favor, lo pueden repartir nomás. Gloria a Dios. Repartan juntos, por favor, la galleta y el vino. Hoy es una noche, no es una noche cualquiera. Hoy es una noche de oportunidad. Entonces, pero cuando hay oportunidad, no es suficiente. Cuando se nos presenta una oportunidad,